Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar un sistema modular de policarbonato celular para hacer fachadas y cubiertas, el Arcoplus 626. En nuestro caso siempre lo utilizamos para hacer zonas de cubierta translúcida y aquí en esta obra os voy a enseñar un sistema antiguo de translúcidos y cómo hacemos el cambio por este nuevo sistema. Espero que os sirva. Pues antes de ir a la obra y explicaros cómo hacemos todo el proceso de este cambio de translúcidos por este nuevo sistema Arcoplus 626, os explicaré qué significa este número 626, para poder diferenciarlo entre placas y saber qué tipo de placa estamos utilizando en cada momento. En este caso el 626 significará, el primer 6 significa 600 milímetros de ancho de placa, el 2 significará 20 milímetros de grosor de placa y el último 6 paredes que tiene esta placa de policarbonato. Las paredes son las que dan la resistencia a esta placa. Os enseño el proceso de montaje. Este es el estado inicial de la zona translúcida que vamos a cambiar vista desde abajo. Vemos que tiene agujeros y están las placas amarillas. La mejor manera de verlo será por la parte de arriba. Nos subimos a la cubierta y esto es lo que nos encontramos. Unas placas perforadas por el tiempo y posibles granizadas que han roto los translúcidos. Si tenemos goteras, como hay tantos agujeros, la mejor opción en este caso será cambiar las placas, que es lo que vamos a hacer. Aquí vemos el translúcido antiguo que solo tiene dos paredes. Si se rompen las dos capas, el agua entrará dentro del pabellón. Lo que vamos a colocar nuevo tendrá 6 paredes, por lo tanto tendremos 6 capas que tendrían que romperse para que el agua entre dentro del pabellón. El día que me di para cambiar los translúcidos llovió, pero me da tiempo a tomar todas las medidas de los remates que vamos a colocar y las medidas de las placas que vamos a necesitar. Pondremos un remate lateral similar al existente, un angular de final en la parte baja de los translúcidos y una cumbrera nueva. También colocaremos un trozo de remate aquí en esta zona para cerrar y que no entre agua por aquí. Todo totalmente rematado. El nuevo acabado será diferente al actual, que necesita de estos remates para hacer la unión entre placas, estas omegas que estáis viendo. Tendrá un acabado liso en la parte alta y lo mejor es que será resistente si se pisa al tener las placas más estrechas. Las actuales son de 900 milímetros de ancho y las nuevas que vamos a colocar son de 600 milímetros. Así es como se ven los translúcidos antes de hacer el cambio. Con todas las medidas tomadas, me voy a la oficina y hago el pedido de los materiales. Antes de subir el material a la cubierta y empezar a trabajar, haremos la instalación de redes bajo los translúcidos para poder hacer los trabajos con seguridad. Aunque tenemos una línea de vida definitiva que usaremos para poder adaptarnos en los trabajos de mantenimiento, será más cómodo trabajar con estas redes y mucho más seguro. Necesitaremos un brazo eléctrico para hacer la instalación de las redes, con ruedas blancas para no marcar el suelo. Pondremos las redes con unos plásticos para evitar la caída de restos a las pistas de este pabellón. Pedimos una grúa móvil para subir los materiales a la cubierta. Para subir a la cubierta podemos acceder con estas escaleras de mano. Es recomendable siempre tener accesos a la cubierta para poder hacer los trabajos futuros de mantenimiento. Así evitaremos tener que alquilar plataformas o andamios que tienen un coste elevado. Nos llega el material que lo hemos pedido que vinieran en camiones más pequeños para poder acceder a la zona de descarga. Nos llegan los remates y los translúcidos y en un día de grúa aprovecharemos para subir todos los materiales a la cubierta. Damos las indicaciones desde la cubierta si tenemos visibilidad, si no usaríamos unos walkie-talkies. Y para poder estar en el borde de la cubierta seguro nos vamos a atar a esta línea de vida definitiva que tenemos instalada previamente. Ahora ya, con todo el material en la cubierta, lo primero que haremos es el desmontaje de los remates para empezar a desmontar los translúcidos. Tener vasos de 11, como veis aquí, para hacer la retirada de los tornillos de plástico, vaso de 10 para la tornillería que fijan los plásticos y de vaso de 8 para los tornillos que usamos nosotros para fijar los remates y los aluminios. También necesitaremos brocas para sacar los remaches que tienen en los solapes de los remates.
Aquí el detalle del perfil de aluminio donde van a ir sujetos los translúcidos y que serán continuos de cumbrera a canal para poder sacar las posibles gotas de agua que entran por las juntas longitudinales de los translúcidos. Desmontamos el doble remate lateral que hay existente y las sus finales que tienen los translúcidos. Estos son los trocitos de las placas que se han ido rompiendo y que esto lo barreremos al final de la obra. Aquí vemos cómo estaba montado el translúcido anterior, una placa con unas pestañas levantadas tapadas con una omega. Estas placas de 900 milímetros si se pisan probablemente se romperían y caeríamos al suelo. En este caso no porque tenemos redes, pero con el nuevo translúcido las placas son de 600 milímetros y tienen mayor resistencia, por lo que para el montaje podremos pisarlas, vigilando no rayarlas y quitarles la protección a los rayos ultravioletas. Solo pisar para el montaje, no es una cubierta para ser pisable, ya que con el tiempo el plástico se puede volver más frágil. Estos tornillos que atraviesan el plástico pueden ser entradas de agua. Con el tiempo y la dilatación pueden romper el plástico. Aquí veis diferentes fijaciones, algunas ya han roto la placa y otras incluso han tenido reparaciones con sellados. Recordar colocarle silicona neutra para hacer los sellados, ya que es compatible con el policarbonato. No se debe sellar el policarbonato con masillas de poliuretano. Detalle del lateral de los translúcidos, como se ha dejado un voladizo para que el agua no pueda volver y pueda entrar al interior, con una estructura de tubos metálicos donde vamos a fijarnos. Los posibles restos que hagamos al desmontar y montar caerán en el plástico que hemos colocado. Recomendable no transitar por debajo de la zona donde estamos trabajando. Desmontamos la cumbrera para poder sacar el primer plástico. Aquí un detalle con la tornillería de plástico. Estos tornillos llevan años instalados y con el sol se han secado de manera que al desatornillarlos puede que se pasen o se rompan. Si es así, hay que quitar la cabeza de plástico y con un tornavís plano, unos alicates o con una escarpa los sacaremos desenroscándolos. Si no hubiera otra forma, con una radial podríamos cortarlos. Esta obra la hicimos en verano, no llovía durante semanas, pero el día que abrimos nos empieza a chispear. Para evitar que entre agua en el interior, no abrimos y dejamos cerrado. Por suerte, no hemos desmontado suficiente como para que entre agua. Como no va a llover más, empezamos el desmontaje sacando los tornillos largos que fijan la omega, presionando las placas translúcidas y sacamos los tornillos que atraviesan las placas. Eso sí cambio la batería. No hace falta atarse a la línea de vida porque tenemos redes. Sacamos los tornillos que fijan las omegas y una vez los tengamos todos quitados, sacamos la omega y dejamos suelto el plástico. Aquí vemos el translúcido sucio en los laterales. Puede que con la lluvia el agua haya saltado por la pestaña y haya entrado al interior. Aquí vemos que al estar sucio es un indicativo que el agua puede haber llegado a esta parte por debajo de la omega. Al igual que en la zona de cumbrera, que vemos barro, polvo, indicativos que el aire y el agua podría haber subido por este encuentro. Una vez soltado los remates, el plástico sale solo. Como no pesa mucho, con una mano podemos sacarlo, arrastrándolo. Vemos la estructura oxidada en la parte de las juntas de los plásticos. Eso puede ser porque haya entrado algo de agua, oxidando la zona donde estaba apoyado el translúcido. Son indicativos que podrían haber sido entradas de agua. Moveremos las placas entre dos operarios, ya que veis que aunque no pesa mucho, se dobla al moverse. Iremos sacando los remates y las placas y taparemos con las nuevas. Así no queda la zona abierta. ¿Veis el tiempo que hace? Que aunque no marca lluvia, podría ser que cayera alguna tormenta. Por eso, mejor tener poca zona abierta. Por suerte no hace calor y aunque vemos avisperos, no hay avispas. Aquí vamos a colocarle un remate para alargar la estructura a esta metálica para que nos llegue exactamente con una placa entera. Otra forma sería cortar la placa y colocarle un remate de final. Esto podría haberlo hecho con un angular, pero voy a aprovechar un remate lateral que tenía aquí de más. Corto con una guiñola y ya tengo el angular que necesito. Coloco la primera pieza de soporte, este aluminio aguantará las barras y lo fijamos a la estructura existente. Marcamos a 600 milímetros exacto. Si nos vamos 2 o 3 milímetros, la placa dará problemas para que entre. Por eso tenemos que ser muy finos marcando. Fijamos con tornillo de punta de 5 de broca para que directamente hagamos la fijación, ganando tiempo en el montaje. Con 2 tornillos mínimo para que la pieza quede bien sujeta. Podemos perforar previamente las piezas de soporte para facilitarnos el montaje. Así al atornillar evitamos que tenga movimientos que podría desplazarnos milímetros este soporte y como hemos dicho tiene que ir exactamente a 600 milímetros.
metros. Como las barras vienen en 6 y 4,5 metros, usaremos un soporte como punto donde apoyarán las dos barras. Con estos soportes de aluminio vamos a conseguir que podamos fijar estas barras de aluminio lateralmente. Así evitaremos posibles entradas de agua que si fijáramos en la parte baja. Ponemos las gomas de cierre. Un consejo, aquí las colocamos con sellados de masillas o siliconas. La mejor forma sería usar una cola de impacto. Así quedará sujeta y se seca pronto y evitamos que se mueva cuando empecemos a colocar las placas. Detalle del solape de las barras sellando para que por ahí no se le cuele el agua. Fijación lateral de las barras. Aquí veis que se me ha caído un tornillo y este plástico aguantará que no caigan restos a las pistas del pabellón. De todas formas, como he dicho antes, mejor que no haya gente debajo por si cae algo. Aquí vemos lo que sobra de la barra, esto lo cortaremos con una radial. Detalle de la unión de las dos barras, sellando previamente. En la parte alta de las barras también es recomendable sellar para que si sube el agua tenga una barrera y no se cuele al interior. Ahora que ya tenemos las barras colocadas a la medida de 600 milímetros de separación, podremos montar el primer plástico. Así es como vienen embalados los translúcidos. Abrimos el envoltorio y sacamos una placa para llevarla al sitio, entre dos operarios. Hace mucho viento y no vamos a soltar del todo el embalaje para que quede el material seguro. Estas piezas son las de inicio. Las sacaremos para sujetar la primera placa. Tiene la misma longitud que la placa y son de color translúcido. La función es la de sujetar la placa cuando se coloque presionándola. Sacamos los film protectores de las placas. Son para que no se raye la placa y no pierdan la protección a los rayos ultravioletas. La llevamos al sitio y se coloca presionando. Las pestañas quedarán trabadas contra el aluminio de tal manera que la placa ya no se soltará. Cuando estén colocadas con dos placas o con la pieza de inicio, quedarán totalmente apretadas. Se necesitan dos pestañas para que la unión contra el aluminio quede fuerte. Así es como quedará en comparación con las placas antiguas. ¿Veis? El color es blanco difusor para que la luz solar no entre directamente a las pistas de este pabellón y no deslumbre. También hay placas transparentes, pero no las recomiendo colocar en estos casos porque en el interior entraría mucha luz y se deslumbrarían en el interior. Las placas se llevan entre dos operarios lateralmente para que no se doblen. De esta manera es como las movemos nosotros. Para no perder la línea, un consejo es colocar las placas como veis, de los dos faldones a la vez. Así vais colocando una enfrentada a la otra y vamos desmontando y tapando según vamos avanzando. Colocamos el remate de inicio que fijará a la placa en este lado. Nosotros la colocamos con la ayuda de una madera y golpeando de manera que presione la pieza. Recomendable usar agua jabonosa para que sea más fácil la colocación. Ya tenemos la placa sujeta con el remate de inicio, ahora se irá desmontando y montando más placas. Así queda en la parte de cumbrera, las dos placas enfrentadas y con el remate de inicio colocado. Podemos usar un tablero para mayor seguridad cuando hagamos los trabajos de montaje y que esté apoyado entre las correas de las estructuras, evitando que podamos romper el plástico y caer, aunque es seguro porque tenemos redes. Desmontamos la cumbrera, mirad lo que habían colocado para hacer la barrera al agua y una vez desmontado marcamos y montamos más barras de aluminio, colocando las piezas de apoyo de aluminio que, como veis, hemos hecho un pretaladro para facilitar su fijación con tornillos. Colocación de la goma inferior antes de montar la placa. Aquí probamos con silicona. Antes lo habíamos hecho con masillas, pero ya veréis que al final la mejor manera de fijar estas gomas será con cola de impacto, ya que se seca antes y la goma no se mueve. Ponemos las placas enrasadas y las colocamos con ayuda de una madera presionando la placa y haciendo que entren en el perfil de aluminio, golpeándolas con una maceta. Aquí faltaría el agua jabonosa para ayudarnos a entrar las placas, que también veréis que usamos más adelante. ¿Veis cómo entra la placa y cómo queda? Así se hará en toda la longitud de la placa, para que entre la pestaña en todo lo largo. Esta unión engatillada ya no se soltará y hará que la placa quede fuertemente unida a la barra de aluminio, y esta está sujeta a la estructura de las correas, de manera que queda todo fuertemente fijado. Sacamos toda la cumbrera porque vamos a mirar de quitar más placas. Veis que nos seguimos encontrando avisperos, ahora hace sol, o sea que vamos a vigilar de no encontrarnos avispas.
Aquí un detalle de las placas, vienen encintadas, pero las placas tienen posición. La parte que tiene unos agujeritos va en la parte alta, en cumbrera, y la parte baja llevará una cinta totalmente opaca. Esto es para que si hay humedad en la placa, se evapore en la parte alta y salga, y el encintado totalmente opaco es para que no entre suciedad en el interior de las celdillas. Esto va encintado en los dos lados de la placa para que el polvo no entre dentro de la celda. Pisamos por las zonas de las correas, que es la zona más resistente de la cubierta. Si hemos de pisar en el plástico nuevo, por la zona de los perfiles, ya que también será la zona más resistente. Recordar, no es una cubierta transitable y además no pisar mucho para evitar rayar el plástico y que pueda perder la protección a los rayos ultravioletas. Ponemos más soportes y más barras. Aquí tenemos la cola de impacto para fijar las gomas. Esta es la solución definitiva. Así se pega, queda seco en poco tiempo y la goma no se mueve. Y seguimos montando placas. Si no la hemos colocado a la medida exacta de los 600 milímetros, nos puede pasar que entre media placa y cuando tengamos casi toda puesta, una de las separaciones no esté bien. Entonces, si no podemos corregir el apoyo, tendremos que sacar la placa. Si esto pasa, puede que tengamos que romperla. Por eso, y porque también puede que venga alguna placa doblada, o en la descarga, por ejemplo, es recomendable pedir alguna placa de más. Mirar qué viento hace. Placa rota porque la desmontamos y nos habíamos equivocado en la anchura, esto que he comentado antes, y la única forma de sacarla pues fue rompiéndola. Aquí veis la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Ya tenemos casi toda la cubierta de la primera parte instalada. Nos buscamos formas de ir más rápido. Aquí taladramos estos soportes con ayuda de un trozo de barra de aluminio para taladrar más piezas a la vez. Ya podemos ir montando el remate lateral que dará el acabado. Lo dejaremos volado unos 3 centímetros para colocar el remate frontal y que el agua de las barras de aluminio que recoge en las juntas longitudinales tenga espacio para salir. Con un tornillo atravesaremos el perfil de aluminio presionando el remate contra las placas. Marcamos dónde irá la fijación, que va en el eje para que no atraviese el policarbonato. Detalle de cómo haré el remate para dejar preparado para la cumbrera un remate y el otro. Ya está preparado. Los plásticos desmontados, para evitar que salgan volando con el viento, los cortamos y los bajamos a la calle donde los tiraremos en un contenedor para su retirada. Podemos cortar estos plásticos con radial, circular o, como en nuestra mejor opción, en este caso con una sierra de sable. La circular nos permite cortar uno a uno los plásticos, pero se le quedan restos en la sierra y no nos va tan bien. No es tan rápido como con el sable, que podemos cortar más de uno a la vez. Aquí veis diferencias entre la placa antigua y la nueva. Diferencia de iluminación, aunque tenemos las redes entre lo nuevo y lo viejo. Ya tenemos todas las placas hasta el otro lado con una pieza de inicio también, es decir, acabamos con placa entera. Colocaremos el remate lateral y la cumbrera. Cortamos las barras de aluminio a la medida. Y ahora colocaremos el remate que falta de cierre y el angular de final. Colocaremos primero las piececitas de abajo, este trocito que falta por tapar.
Mientras monto los remates, los compañeros siguen instalando la siguiente zona de translúcidos y aquí vemos que les ha pasado lo que hemos comentado antes. Una de las piezas no está a 600 milímetros exactos y no les entra la placa. Tendrán que sacar la placa y mover el soporte, comprobarlo todo y volver a probar. Al sacar la placa se rompe y la tenemos que terminar de romper. Esta ya no valdrá, por eso hay que pedir alguna de más. Cuesta, pero al final sale la placa. Aquí ya tenemos colocado el remate de frontal, así es como ha de quedar esta cubierta translúcida. Con este remate evitaremos que si se mueve por dilatación o vibración las placas no llegará a salirse porque el remate lo parará, hace de tope. Aquí otro detalle, si las placas no vienen exactamente a la medida puede que nos haga un escalón. Lo que nos interesa es que quede bien en la parte alta, que es por donde se puede ver desde abajo. Por eso le daremos golpecitos y podemos acabar de colocar la placa en el sitio. ¿Veis cómo lo acabamos de ajustar? Así es como podemos mover las placas si no se han puesto bien en el montaje. Remates colocados. Todos estos restos los barremos al final para dejar la cubierta limpia antes de marchar. Así es como queda. Para fijar este remate podemos ayudarnos con un taladro de codo o con este adaptador de codo auxiliar. Aquí me he ido a Islux, que es el proveedor del plástico, a buscar más piezas que necesitábamos de aluminio y veo que están montando una muestra con materiales similares. Aquí podemos ver el remate de final, que no es igual al de inicio que estamos montando nosotros. En este caso serviría por si no llegamos con placa entera. Veis que se corta la placa a todo lo largo y se coloca embebido este remate de final y se pone en la barra de aluminio. Así podríamos llegar con placa cortada, que es muy común, y con este remate de final y otro de inicio podríamos sujetar en el aluminio, pero nosotros lo hemos hecho con dos piezas de inicio, es decir, con placa entera. Y otro detalle que podemos ver es que usan agua jabonosa para facilitar el montaje. Esto es una muestra, pero durante el montaje el agua jabonosa nos facilitará que entren mejor las placas. Veis aquí, al final usamos agua con jabón. Vimos una gran mejora en el montaje. Es más rápido y más fácil para entrar las placas. Y ya estamos acabando y los restos los hacemos a trozos para bajar a la calle. Cortamos con el sable estos palets y los plásticos. Barremos los restos de la cubierta para dejarla limpia. Aquí con mi recogedor improvisado, con un trozo de chapa. Los remates de L los fijo en todos los solapes de los plásticos, así quedará bien trabado. Para limpiar nos podemos ayudar con un soplador. Bajamos todos los restos de la obra, pedimos otra vez la plataforma y quitaremos las redes bajo cubierta. Todos los restos los barremos y dejamos nuevamente la pista lista para su uso. Ahora ya vemos cómo queda el nuevo translúcido, instalado por debajo. La cubierta acabada. Y el antes y después. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto cómo hacemos la colocación del Arcoplus 626, en este caso recto, y las cosas que tenemos que tener en cuenta. La colocación exacta a 600 milímetros de los apoyos para que las barras estén bien colocadas y de esta manera la placa entre correctamente. El encintado opaco tiene que estar en la parte baja y el que tiene como unas perforaciones en la parte alta y que esté encintado para que no se ensucien las celdillas. Tener siempre alguna placa de más y pedir sobre todo los materiales para que no nos quedemos cortos a la medida. Espero os haya servido el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo.